muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos a hablar sobre un tema sumamente relevante? Vamos a hablar sobre cáncer cervicuterino, un poco de estadísticas y de enfermedad. Cuando nosotros hablamos de cáncer, pues el cáncer se ubica como una de las principales causas de muerte. Y fíjense, es una barrera importante para todos los seres humanos para el incremento en la esperanza de vida. Por otra parte, de acuerdo a las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el 2019, tenemos que el cáncer es la primera o la segunda causa de muerte antes de los 70 años de edad y ocupa el tercer y cuarto lugar en otros 23 países. Por otra parte, se estima que hay 19.3 millones de casos nuevos y 10 millones de muertes por cáncer en todo el mundo. Pero cuando nosotros revisamos, aquí no puedo señalar, ¿verdad? Pero cuando nosotros revisamos en una predicción hacia el 2040, observamos que estos casos de 19 se van a ir a 28.4 millones de cáncer, de muertes por cáncer. Cuando nosotros vemos los cánceres diagnosticados con mayor frecuencia en la mujer, tristemente se tiñe de rosa los continentes. ¿Por qué? Porque la primera causa de muerte está siendo el cáncer de mama. Y vean cómo los otros colores naranja corresponden a cáncer cervicuterino. Se ha visto que el cáncer de mama en 159 países y cáncer de cuello en los otros 23 de los 26 países restantes, y tenemos un perfil de mortalidad donde es más heterogéneo. Ahora, recordaremos que los países se dividen en bajos, medianos y altos desarrollo humano, y entonces cuando nosotros vemos el cáncer cervicuterino, vean aquí las incidencias o la comparación de entre los de alto y bajo y mediano desarrollo humano. Vean cómo se incrementan los cánceres. Cuando hablamos entonces del sitio de cáncer, entonces vemos que la incidencia, por ejemplo, es del cérvix o de cáncer de cuello uterino, son 604,127 casos, mientras que van a haber el número de nuevas muertes en todos estos países de 341,000 aproximadamente. Entonces, cuando hablamos otra vez de tasas de cáncer cervicuterino, vemos que Centroamérica, y si sumamos Centroamérica y el Caribe, pues van a tener una incidencia muy grande, pero bueno, si comparamos con los países en transición como África subsahariana, pues entonces también tenemos una gran diferencia. Hemos visto que en países, por ejemplo, como Estados Unidos, tienen una incidencia, digamos que menor, pero dentro de Estados Unidos, en algunas áreas, se puede convertir el cáncer cervicuterino como una de las primeras causas de muerte. Y no, lo vemos aquí en nuestro país. En nuestro país en general se clasifica como la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres, pero si nos vamos a Guerrero, nos vamos a Veracruz, nos vamos a estos estados de Oaxaca, por ejemplo, se convierte en la primera causa de cáncer cervicuterino. Cuando hablamos entonces de porcentajes, veamos que el cáncer cervicuterino ocupa a nivel mundial el cuarto lugar por cáncer de muertes a nivel global, y el porcentaje mundial de todos los cánceres en ambos sexos atribuibles al virus de papiloma humano. Vamos a revisar en estos puntos qué tiene que ver el virus de papiloma humano. En México, el cáncer cervicuterino fue la primera causa hasta el 2005, a partir del 2006 se encontró entonces como la segunda causa de muerte. Y se ha visto que estudios epidemiológicos, clínicos y también cuando hacemos biología molecular, hemos visto grandes incidencias de virus de papiloma humano. Entonces, ¿solamente causa el virus de papiloma humano el cáncer cervicuterino? ¿O puede causar otras enfermedades? Causa más del 90% de los cánceres cervicales, anales, más del 70% de los cánceres de orofaringe y una proporción sustancial de vagina, de vulva y de pene. Es decir, el virus de papiloma humano no discrimina.
y puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Y además vamos a tener todavía más incidencia en algunos grupos vulnerables, en quienes, donde nos está fallando la escolaridad, el tamizaje, en aquellos pacientes que, por ejemplo, a veces no piensan en que pueden tener casos más avanzados como los pacientes, por ejemplo, con actividad lésbica. Ni los médicos ni los pacientes estamos pensando en el riesgo que tienen por virus de papiloma humano, o pacientes que tienen, por ejemplo, 50 años, se nos olvida el uso del condón porque nosotros no crecimos con esa cultura, a diferencia de ustedes que son más jóvenes. Entonces, tenemos también verrugas genitales como otra enfermedad que no es cancerosa, pero también nos consume una gran cantidad, no solamente de la parte emocional, sino también económica. ¿Qué tenemos que analizar? Pues obviamente sabemos que el virus de papiloma humano es el agente necesario, indispensable para el desarrollo de un cáncer cervicuterino, pero que van a haber otros cofactores. ¿Qué necesitamos saber sobre esto? Que 1 de cada 25 cánceres van a estar asociados al virus de papiloma humano. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Ya habíamos hablado, más de 560,000 casos nuevos anuales por cáncer cervicuterino en el mundo. Y tristemente el 80% de las muertes por cáncer cervicuterino se van a llevar a cabo en países con un índice de desarrollo humano bajo. Por otra parte, el 70% de los cánceres cervicuterino vulvar, anal y vaginal son causados por el tipo de virus 16 y 18. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque no es lo mismo el tener un virus de papiloma humano 52 o 33 o 58, es decir, el impacto clínico no es el mismo. Y por otra parte, es causante también el virus de papiloma humano de verrugas, que estos no son cancerosas, es decir, están causados por el virus 6 y 11, que son de bajo riesgo, pero a veces pueden coincidir tanto virus de papiloma humano de bajo como de alto riesgo. Recordemos en este punto 3, no quiero olvidar con ustedes que en el punto 3 el 80% de las muertes se llevan en países o en situaciones con un índice de desarrollo humano bajo o de mediano desarrollo. ¿Qué significa esto? Recordemos, se mide esperanza de vida, se mide el nivel de escolaridad y se mide el índice per cápita bruto. Entonces, todos estos factores, cuando están bajos, obviamente, si analizamos cada uno de ellos, pues bueno, vamos a ver que son países donde tienen un alto impacto. Como les comentaba, tenemos una carga de enfermedad por virus de papiloma humano que afecta tanto a hombres como a mujeres. En el hombre puede presentarse en cáncer de cabeza y cuello, faringe, laringe, así también como en pene, en ano. En las mujeres, y papilomatosis respiratoria, que no es un cáncer, pero que es una enfermedad asociada a BPH, así como también lesiones por verrugas genitales o ya sea por vía oral. Por otra parte, en las mujeres, ¿qué podemos llegar a tener? También cáncer cervicuterino como primer factor de importancia y epidemiológico, cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de ano, cáncer de cabeza y cuello y papilomatosis respiratoria, así como también verrugas genitales. ¿Y solamente es exclusivo del adulto o del joven? Pues no. Tristemente, nosotros tenemos jovencitas que han sido sometidas a 4 o 5 situaciones de garganta por tener papilomatosis respiratoria, que tienen disfonías graves, y 4 por cada 100,000 nacimientos van a tener virus de papiloma humano, estos chiquitos que pueden persistir en la juventud. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? Un estudio mexicano, por ejemplo, del 2010 con 50,000 mujeres, encontró una prevalencia de virus de papiloma humano de alto riesgo en 8.6%, y esto va disminuyendo con la edad. ¿Pero qué creen? Se empieza a disminuir, pero empieza a haber un incremento otra vez, ¿dónde? En la menopausia.
Es decir, dicen algunas citas bibliográficas que entre los 45 años y otros dicen entre los 50 y otros dicen entre los 60. El caso es que sí hay un acuerdo en que hay una nueva recaída en esta edad. Y cuando nosotras tenemos nuevas relaciones sexuales en esta edad, tenemos 17 veces más el riesgo de adquirir una infección por virus de papiloma humano, por varias circunstancias, entre ellas la inmunosenescencia, la disminución de la capacidad del clearance viral, etcétera. Entonces, cuando vemos todo esto, la Organización Mundial de la Salud dice, a ver, tenemos que establecer estrategias porque el objetivo es la eliminación del cáncer cervicuterino. Y esta eliminación del cáncer cervicuterino, ¿por qué? Porque es una enfermedad que es prevenible totalmente. ¿Ustedes se imaginan qué pasó con esas pacientes que han llegado a morir? Estamos el día de ayer y todavía hoy se continúan los trabajos sobre las normas, estamos actualizando las normas de cáncer cervicuterino y estamos trabajando en cuidados paliativos en este capítulo. Y ayer decían, llegó una paciente 24 años ya en fase terminal con 2 niños pequeñitos y entonces decimos, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó para que esta paciente llegara a una muerte por una enfermedad totalmente prevenible? Tiene 24 años y hace 14 años se instaló la vacunación contra virus de papiloma humano. ¿Y qué ha pasado con el tamizaje? ¿En qué estamos fallando? Ustedes como salubristas, de verdad necesitamos ponernos a trabajar, o epidemiólogos, necesitamos trabajar en conjunto para que esto no suceda. Una muerte materna, ustedes que están aquí, imagínense qué sucedería si uno de ustedes como mamás no está en casa y tienen hijos, o uno de ustedes varones pierden a su mujer por una enfermedad que pudo haberse tamizado, pudo haberse prevenido y no lo hicimos. Algo está fallando el tamizaje, está fallando la prevención. ¿Qué está pasando en esta situación? Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo que dice es, vamos a hacer una estrategia 90-70-90. ¿Qué significa esto? Significa que el 90% de los niños vamos a alcanzar la vacunación, de las niñas vamos a alcanzar la vacunación y que estén totalmente vacunados. Que además tengamos un 70% de tamizaje efectivo y de alta precisión, idealmente con pruebas de DNA de virus de papiloma humano a los 35 y 45 años de edad. Pero también dice la Organización Mundial de la Salud, si no tenemos pruebas de alto valor molecular, con lo que tengamos, Papa Nicolau o la prueba que tengamos diagnóstico y tratamiento oportuno, es decir, que esa paciente que realmente está enferma, realmente reciba el tratamiento que requiera y que no se hagan sobrediagnósticos, pero que tampoco se hagan subtratamientos. Y por último, se agrega una parte muy importante que no existía, por ejemplo, en la norma mexicana, cuidados paliativos. Es decir, esas pacientes que ya llegaron tarde, hay que acompañarlas, hay que darles todo el soporte espiritual, emocional, físico, familiar, social, para que estas pacientes tengan una vida digna hasta el final. Entonces, es necesario que el objetivo de este programa de Organización Mundial de la Salud, en el 2030 alcancemos una reducción de un 30% de las muertes o bien menos de 4 casos de cáncer cervicuterino por 100,000 mujeres años entre el 2020 al 2040. ¿Cuáles son las recomendaciones de la vacunación? Pues que la vacuna tenga una alta eficacia, además tiene una alta seguridad. Y esto, por eso es que utilizamos la vacunación o el programa de vacunación en las niñas también, sobre todo, ¿por qué? Porque las niñas tienen varias situaciones. La primera es que ustedes como médicos, epidemiólogos, tenemos esa posibilidad de captar poblaciones. ¿Dónde? Las escuelas. Número 2, que estas niñas no se hayan expuesto todavía a un agente como es el virus de papiloma humano, entonces tenemos mayor posibilidad de cobertura y de éxito. Número 3, que además son pacientes que puedan llevarlas los padres y que puedan acudir. ¿Ustedes creen que los jóvenes o los adolescentes irían a vacunación? ¿Y cuántos de ustedes, levanten aquí, cuántos de ustedes, levanten su manita, quiénes están vacunados contra virus de papiloma humano?
¿ok? Entonces, por lo menos un 40%, 30%, eso es muy bueno. Entonces, las vacunas contra VPH son profilácticas, pero vamos a ver ahorita otra situación. Y no previene la progresión de la infección, es decir, actualmente estamos utilizando la vacuna también para aquellas pacientes que ya se han tratado, que han tenido unas lesiones, por ejemplo, por verrugas, y que además las tratamos y las vacunamos. O bien aplicamos la vacuna cuando se han realizado conizaciones. ¿Qué se ha visto? Que hay una reducción franca de recurrencias de las lesiones, porque cuando nosotros como médicos hacemos tratamientos, no quitamos totalmente el virus, nos encantaría, ¿verdad? Bajamos o reducimos la carga viral, pero tampoco le quitamos a la paciente todos los factores de riesgo que hicieron posible que desarrollara una lesión de alto grado. Entonces, lo que hacemos es tratamos y aplicamos una vacunación. ¿Cómo podemos medir las variables de eficacia? Pues bueno, ustedes mejor que nadie lo saben a través de biomarcadores, y estos biomarcadores pueden ser a los 10, a los 20 años, o a los 5, a los 10 y a los 20 años. Los primeros 5, 7 o 10 años podemos ver una disminución franca de verrugas genitales, y lo que pasó ya en países que han instalado su vacunación con mucha fuerza en Europa, lo que ha sucedido es que prácticamente ya desaparecieron las verrugas. Entonces, el primer biomarcador ya se cumplió. El segundo biomarcador ha sido la disminución de lesiones intraepiteliales de alto grado, lo cual ya también se ha demostrado en diferentes países en el mundo. Y por último, necesitamos 2 décadas para ir notando una reducción del cáncer cervicuterino. Es decir, estamos trabajando, pero ya hay reportes de varios países de cómo han reducido el cáncer cervicuterino. Entonces, necesitamos tener diferentes modelos y análisis para revisar todo esto, ¿de acuerdo? El virus de papiloma humano se considera la infección de transmisión sexual más frecuente en las mujeres, y déjenme decirles, el 50% de las mujeres cuando ya iniciamos nuestra vida sexual, generalmente entre los 3 y 4 años ya debimos de haber adquirido alguna infección por virus de papiloma humano, mientras que en el varón el 91% de los varones con una sola pareja sexual a 4 o 5 años ya están infectados por una infección por virus de papiloma humano. ¿Qué sucede con nosotras? Con nosotras disminuye en esta etapa después de los 35 para poder volver a tener ese pico que platicábamos. ¿Y qué pasa con los varones? Con los varones es constante la posibilidad de adquirir infecciones por virus de papiloma humano. Entonces, por eso es que también se ha insistido como un reto más la vacunación en países con género neutro, es decir, aplicar la vacunación tanto en hombres como en mujeres. Entonces, a veces pensamos en la vacuna, y ¿quién no ha escuchado de aquí? Es que la vacuna puede ser peligrosa, es que la vacuna no es segura, es que la vacuna, y entre los mismos pediatras a veces dicen, espérate, si no ha iniciado su vida sexual, ¿para qué aplicamos la vacuna? Y esto es un error, porque además, mientras más pequeñitas, es decir, 9, 11 años, que es con donde tienen una respuesta logarítmica a la aplicación de la vacuna contra virus de papiloma humano. Entonces, por otra parte, nosotras nos hacemos Papá Nicolau, nos hacemos pruebas de DNA, hacemos colposcopías, hacemos diferentes estudios. Y en los varones, ¿hay alguna prueba que les podamos decir a ustedes, hazte esto para poderte tomar, para poder detectar virus de papiloma humano? ¿Hay alguna prueba? Les hacen cepillados, por ejemplo, y el cepillado, les informo, chicos, solamente se detecta el 13% de las infecciones por virus de papiloma humano, es decir, el 87% está en una zona que no es la uretra. Entonces, no tenemos una prueba específica para una detección de virus de papiloma humano en el hombre. Ahora, ¿quién vota? Porque son los hombres los principales transmisores del virus de papiloma humano. Levanten su manita. Ay, puras viejas se están diciendo, ¿no? Pues no, chicas, no es así. Les digo algo, nosotras somos las principales
las principales vectoras y transmisoras del virus de papiloma humano. Hombres, les pedimos una disculpa. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos esa información porque podemos malinformar a las pacientes y perder oportunidades de prevención. ¿Qué necesitamos hacer todos los que estamos aquí? Aprender a dar mensajes claros. ¿Quién de aquí aprendió en la universidad comunicación y dar mensajes claros, didácticos y a formar mensajes clave aquí? ¿Quién? Nadie. Uno. ¿Ok? Entonces, el resto desafortunadamente no tuvimos esas capacidades, entonces hay que adquirirlas, porque hoy tenemos las redes sociales y vende más lo negativo que lo positivo, ¿cierto o no? Entonces tenemos que hacer y aprender a dar mensajes claros a nuestra población, y más ustedes que manejan grandes volúmenes. Hay mitos y mensajes erróneos sobre virus de papiloma humano, y vean, hay más de aquí les cito 10, les voy a presentar nada más los principales. Primero dice, la citología cervicovaginal es tan efectiva que no se necesita la vacunación. Falso. 2, las vacunas contra virus de papiloma humano son nuevas, por lo que no hay datos de seguridad y eficacia sobre los efectos secundarios. Falso. Las vacunas pueden causar falla ovárica. Falso. Los niños no son sexualmente activos, por lo que no necesitan una vacunación temprana. Falso. Niños y hombres no requieren la vacuna ya que ellos no son afectados por el cáncer cervicuterino. Falso. Después de la primera relación sexual, la vacuna no protege. Falso. Aquí, ¿qué se ha visto? Que aunque yo ya haya iniciado mi vida sexual, tengo una gran posibilidad de protegerme. Se han hecho una gran cantidad de estudios, pero definitivamente sí baja un poquito esa protección. ¿Por qué? Porque si yo ya adquirí 16 o 18, o a veces tenemos pacientes con 4 tipos virales, 3 tipos virales, entonces la vacuna ya no me va a proteger igual. Así que sí reduce, y es por eso que se trabaja en las niñas para su protección. En los niños, prácticamente ahorita ya se han incrementado más países para vacunación de género neutro, es decir, para vacunación en hombres y en mujeres. ¿Por qué? Porque, a ver, yo les pregunto, aquellos chicos que son homosexuales o que tienen actividad sexual con varones, ¿cómo los vamos a proteger? No los estamos protegiendo y tienen todavía mucho mayor posibilidad de desarrollar lesiones. Entonces, necesitamos trabajar en vacunación de género neutro para protección de todos. Entonces, la infección natural induce anticuerpos de protección, por lo que no necesita la vacunación. Eso es falso. Es decir, aunque yo me haya infectado y haya adquirido lesiones, los anticuerpos que levanté, sí, levanté algunos, no me van a proteger para volver a adquirir otra infección. O bien se puede quedar esa infección y persistir. Vacunas profilácticas se consideran la intervención más efectiva. Cuando nosotros hablamos de vacunas, hablamos de que ha sido uno de los 50 mejores descubrimientos a nivel mundial y en la historia, la vacunación. Entonces, la aplicación en adolescentes previa exposición al virus tiene mayor inmunogenicidad, programas implementados con mayor éxito y zonas de mayor cobertura. Entonces, este es un gran reto. No perdamos esa posibilidad de vacunación en los niños y en las niñas, obviamente en las niñas en nuestro país, en esta fase de adolescencia o fase pediátrica. La vacunación aportará una mayor potencial preventivo y además, cuando menos expuestas está el VPH y antes de iniciar su vida sexual. La infección prevalente, es decir, aquella que va a continuar, que va a persistir por algún tipo de VPH, no tiene una inducción de protección por parte de la vacuna frente a la infección incidente. Tenemos las recomendaciones de ACIP, que incluyó 2 cambios importantes. La primera recomendó la vacunación de actualización para todas las personas a partir de los 9 a los 11 años hasta los 26 años. Pero pregunta, si yo llego a los 45 años y le pido a mi doctor que me vacune, ¿está contraindicada? No tiene contraindicación.
Pero obviamente nosotros que trabajamos con presupuestos, pues obviamente nos encantaría vacunar a todo mundo, pero no es así y tenemos una población de trabajo. Las personas que ya están infectadas por el VPH pueden beneficiarse de la protección de la vacunación, que era lo que comentábamos. Y así considera que la vacunación contra VPH previene únicamente las infecciones y enfermedades por VPH de tipo vacuna, es decir, 16, 18, 6 y 11, y no es terapéutica, es decir, no voy a curar con la vacuna. Quiero que vean aquí cómo la primera dosis en promedio en países con ingresos altos es del 66% y la segunda dosis del 56%. Y ahora, en países con bajos y medianos ingresos, la primera dosis es del 70% y la última dosis promedio es del 51%. Se habla que a nivel mundial tenemos una cobertura solo del 15% de nuestras niñas vacunadas a nivel mundial. Una gran cantidad de niñas que les proporcionan la vacuna en sus programas contra VPH no reciben el acceso o no se vacunan completamente. Vean, la mitad de países de bajo ingreso y un tercio de países de alto ingreso alcanzó por lo menos el 80% con la primera dosis de la vacuna contra VPH. Y hay una gran deserción escolar, este es otro motivo por el que no terminamos los esquemas completos de vacunación. Entonces, ¿tenemos retos en vacunación contra virus de papiloma humano? Sí, tenemos retos, obviamente, contra nuevas infecciones, contra infecciones persistentes y obviamente el riesgo de recurrencias. Es por eso que nosotros necesitamos seguir a las pacientes que ya están infectadas y necesitamos continuar su manejo o su observación. Por otra parte, tenemos el reto de aquellas pacientes que ya tuvieron alguna infección con un riesgo de recurrencia y como tenemos varios estudios que demuestran cómo hay hasta un 80% de reducción en las recurrencias de las infecciones por virus de papiloma humano o de lesiones cuando vacunamos a las pacientes. En este caso, ¿por qué se da? ¿Estamos curando? No, lo que pasa es que estamos activando las células B de memoria. Por ejemplo, aunque este estudio es muy pequeñito de 5 sujetos, lo que nos gustó es ver cómo trabajaba la inmunogenicidad en la paciente ya infectada con la aplicación de la vacuna. Entonces, estos resultados sugerían que la vacunación contra el VPH aumenta tanto la magnitud de la calidad de la inmunidad natural, demuestran que las personas que son sexualmente activas también pueden beneficiarse con la vacunación contra virus de papiloma humano. Entonces, en hombres se han hecho en seguimientos, por ejemplo, de 26 a 45 años de edad, la doctora Giordano, el doctor Carlos Aranda, que ha trabajado muchísimo también para prevención de infecciones. Es decir, sigue siendo un mecanismo de cobertura, de prevención para infecciones asociadas a virus de papiloma humano. Solo se necesita la presencia del virus del papiloma humano o además se necesitan otros cofactores para desarrollo de lesiones por cáncer. Bueno, entonces, ¿qué habíamos quedado? Es necesaria, pero no es suficiente la presencia del virus. Para que haya un desarrollo de cáncer necesita haber dos situaciones básicas, la prevalencia, es decir, que persista también esa infección, y la segunda, persistencia, y un virus de papiloma humano de alto riesgo, así como algunas susceptibilidades individuales para que esto persista y que haya cofactores. ¿Qué cofactores? Por ejemplo, la infección por virus de papiloma, lo habíamos comentado, edad temprana del inicio de vida sexual, el tener más de 3 parejas sexuales, actividad sexual sin protección, antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Precisamente en la semana pasada platicábamos con una paciente que llegó con molusco contagioso y con virus de papiloma humano y le hicimos todos sus estudios y es HIV positiva, 18 años de edad. Entonces, ¿qué pasa? Que también ahorita estamos teniendo picos de HIV en mayores de 60 años. ¿Por qué? Por la falta de protección. Inmunosupresión, edad temprana del primer parto, bajo nivel socioeconómico, bajo nivel educativo, anticonceptivos orales y
la otra situación, y tabaquismo. El tabaquismo produce más de 100 sustancias carcinogénicas que favorecen el desarrollo del cáncer. Tratamientos, entonces, aquí vemos riesgos de adquisición, lo comentábamos hace un momento, perdónenme, hace un momento, entonces, como en este caso, mujeres adolescentes con una sola pareja sexual, vean, prácticamente el 50% de ellos a los 60 o 45 meses, y en las mujeres, en un estudio de mujeres universitarias, prácticamente también, el 50% mes 52, prácticamente el 50% están o estamos infectadas. Es variable y se ha reportado, por ejemplo, una prevalencia de estudiantes universitarios aquí. Entonces, en Tabasco se hizo con infección subclínica detectada por PCR, la frecuencia encontrada fue del 20%, con un incremento del riesgo del 50 al 60% cuando han tenido más de una pareja, entonces varias parejas. ¿Qué tenemos? Otros estudios en México, vean aquí nada más, que hayan tenido entre 2 y 3 parejas, vean, más del 70, casi el 70%, 66%, y la posibilidad se incrementa también de desarrollar lesiones intraepiteliales de alto grado. La paridad es otro factor u otro cofactor. Se ha visto que también las mujeres con 3 a 4 embarazos de término tenían un riesgo de 2.6 veces más alto de aparición de cáncer cervicuterino comparado con nulíparas. Mujeres con 7 partos o más presentaron un riesgo todavía mayor, de 3.8 veces mayor. Y el motivo puede ser que haya el mismo traumatismo o una exposición de la zona de transformación, que es la zona donde se desarrollan los cánceres, o que también haya una inmunosupresión, además de factores hormonales que puedan llegar a favorecer el desarrollo de lesiones cancerosas. Entonces encontramos otros cofactores como la paridad, alta paridad, que ya lo comentábamos, y también el uso de anticonceptivos hormonales. Y aquí se habla de 2 situaciones. La primera es un uso prolongado de anticonceptivos por más de 5 años. Pero, ¿qué sucede? Si ustedes se ponen a buscar en la bibliografía, se ha observado que las mujeres que utilizamos en algún momento más anticonceptivos o algún método, se incrementa también el riesgo de más parejas sexuales y, por otra parte, menos controles de barrera, menos uso de condón. Entonces, son factores que tenemos que ir sumando, pero mientras tanto, si ustedes buscan, la CDC los considera como un factor de riesgo oncogénico el uso prolongado de anticonceptivos. Otra vez podemos echarle la culpa a una situación hormonal. Entonces, aquí hay otros estudios, este estudio de la IRC, de la Agencia Internacional de Estudios de Cáncer o de Investigación en Cáncer, y dice que vuelve a confirmar esta situación de la alta paridad en las pacientes como otro mecanismo. ¿Qué datos se tiene sobre seguridad? Pues todas, la vacunación en todas, y este es un punto que ya no hay discusión de verdad, ya no hay discusión porque cuando salió al principio, qué bueno que habían muertes, que habían esto, que había lo demás. Entonces, si ustedes hoy se ponen a buscar y ven estadísticamente y comparan pacientes, poblaciones no vacunadas contra vacunadas y las enfermedades que se le han adjudicado, entonces en realidad no hay una significancia estadística, pero sí hay efectos colaterales. El más frecuente es dolor o enrojecimiento, así que hay seguridad. Y la vacunación en población vulnerable que les comentaba, pacientes con un índice de desarrollo bajo, pacientes que tienen actividad sexo con varones, es una población con diversidad sexual, es una población vulnerable que tenemos que proteger y tenemos que vacunar. El objetivo, por ejemplo, de las vacunas contra 16 y 18, que previenen la mayoría de los cánceres, por ejemplo, estos cánceres van a proteger al cervical prácticamente en un 70%, anal casi el 80%, orofaringe el 60%, cáncer de vagina el 55%, de pene casi el 50% y de vulva casi el 50%, porque no todos los cánceres de vulva son asociados a virus de papiloma humano. Por otra parte,
La efectividad de la vacuna, hablamos contra neoplasia intraepitelial anal en hombres, en participantes de infección previa con 3 dosis, y la vacuna fue eficaz en el 78% contra lesión o neoplasia anal que portara VPH 16 y 18. Aquí es bien importante una situación. El cáncer anal es más frecuente en las mujeres, es más frecuente en ellas. Y nosotros como médicos no preguntamos muchas veces o no exploramos también el área anal y se nos están escapando lesiones. Obviamente cuando vemos o identificamos pacientes con diversidad sexual, sobre todo en hombres, bueno, pues les buscamos y sabemos que esa zona es más sensible o más susceptible para ellos, pero nosotras somos las que tienen el mayor índice de cáncer anal y no lo estamos revisando, se nos está escapando. Entonces la vacuna nonavalente también se ha visto con gran éxito en los varones y este estudio en Italia donde se ha tenido una gran cantidad de éxito y se detectaron los diferentes tipos de virus de papiloma humano. Entonces, el uso prolongado ya lo habíamos comentado, el uso de píldoras tiene un riesgo asociado definitivo para el desarrollo de cáncer cervicuterino, especialmente el adenocarcinoma, y una mayor duración está asociado a estas neoplasias. Entonces, ¿va a haber otras coinfecciones? Sí, les comentaba, cuando nosotros tenemos una infección, vamos, VPH, sífilis, molusco, lo que ustedes quieran, y encontramos que se agrega otra, dice la Organización Mundial de la Salud, hay que buscar más. Es decir, no nada más nos quedamos, sí le quito el molusco, sí le quito la micosis y ya está. No, hay que buscar más porque esos pacientes pueden llegar a tener otros agentes que favorezcan el desarrollo y la transformación del virus de papiloma humano y que obviamente pueda desarrollar el cáncer. Entonces, en estos análisis comparativos de 7 estudios de casos y testigos que examina la infección por herpes en la etiología del cáncer invasor del cuello, encontró que entre las mujeres con cero positividad para ADN de VPH y herpes se asociaba un riesgo de 1 a 3 veces más de desarrollar cáncer cérvico-uterino. El peor problema es que el herpes, prácticamente la gran mayoría de quienes padecen herpes desconocen que son portadores de ellos. Entonces, y hay una gran cantidad de estudios que nos lo dicen. Cuando hablamos de otros cofactores, también hablamos de microbiomas. Y el microbioma, y hay estudios hermosos que yo les invito a ustedes como epidemiólogos a que los analicen, porque en México se han desarrollado una gran cantidad de estudios muy lindos para ver todo este tipo de problemática. Entonces, predominio de especies de lactobacilos se asocian significativamente con una prueba de VPH negativa y el microbioma vaginal con baja abundancia de lactobacilos, por ejemplo, en la perimenopausia y posmenopausia tenemos menos lactobacilos, además que predomine L-INERS, entonces se asocia con una mayor prevalencia de virus de papiloma humano. Y se han observado que aclarar la infección de VPH y lesiones intraepiteliales de cáncer se asocia con una mayor capacidad de lactobacilos para reducir el pH vaginal mediante la producción de ácido láctico y esto se ha visto que es un factor protector para evitar infecciones. Este estudio que se realizó en México se realiza y miren, vean, cuando la paciente no tiene lesión cervical y es negativa a VPH, tiene este tipo de microbiota característico, con más lactobacilos, iners, crispatus, gasseri, jenseni, etcétera. Pero si yo no tengo lesión y tengo VPH, tengo este otro tipo de microbioma. Si tengo una lesión una lesión intraepitelial, vean cómo se cambia y se empieza a agregar uno de los malos, un Fusobacterium, y cuando tengo cáncer se agrega. Entonces, hay una gran cantidad, como ustedes están viendo, de situaciones que van a ayudar a desarrollar el virus de papiloma humano. Procesos inmunológicos, genéticos, que permitan que los tipos de virus de papiloma humano de alto riesgo generen cambios para propiciar crecimiento y transformación en el epitelio. Entonces, comentábamos infecciones por VPH en pacientes en la perimenopausia, incremento de la persistencia viral,
adquisición de nuevas infecciones virales, cambios en los hábitos sexuales, otros cofactores. Luego le decimos a la abuelita, es que no se ha ido a bañar, abuelita, vamos para acá. ¿Cierto o no es cierto? O utilizan sondas, o utilizan pañal, o no tienen también los varones el aseo adecuado. Entonces, hay una gran cantidad de situaciones y por último, uno de los factores que se está estudiando también es el uso del dispositivo en el desarrollo del cáncer, el cual se ha visto que no tiene un impacto, el de cobre prácticamente, el de hormona al parecer está teniendo un incremento. Vacunación de género neutro, entonces, no solo es por equidad, sino porque el virus de papiloma humano afecta a los dos. Hablábamos de comunicación efectiva y creación de mensajes. Tenemos estas áreas de oportunidad. Obviamente, con la pandemia se desarrolló una nueva cultura. ¿Quién de aquí no buscaba la vacuna? Todos la buscábamos, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿por qué no buscar la vacuna contra virus de papiloma humano? Hay que involucrar a las sociedades, hay que involucrar a la misma población para que conozca un poquito más sobre virus de papiloma humano y su prevención. Hasta antes del 2019, en la vida del tamizaje, fíjense, entre las mujeres entre 30 a 49 años de edad, había sido ahora tan bajo como hemos tenido el tamizaje en las mujeres. Tenemos que reflexionar en qué vamos a hacer. Se considera casi completamente prevenible esta enfermedad con medidas de prevención primaria, vacunación, secundaria, tamizaje y detección oportuno. Por otra parte, solo el 44% de las mujeres en los países de ingresos bajos y medianos se han sometido alguna vez a una detección oportuna de cáncer, con la prevalencia más baja en las mujeres de África subsahariana, con una mediana del 16.9%. Tenemos que realizar bases de datos. ¿Cómo vamos a seguir ahora a las niñas que se va a empezar la vacunación a partir de este mes? Con una sola dosis de vacuna, porque esa es la indicación para nuestro país, una sola dosis de vacuna en las niñas. Entonces necesitamos monitorear, necesitamos, por ejemplo, Australia ha tenido las mejores posibilidades de monitoreo de rutina de prevalencia de IVPH, tasas de detección precancerosas, la incidencia de cáncer, el desempeño de los programas, evaluación de los planes de vigilancia, como una iniciativa global de desarrollo de registros de cáncer, crear estrategias más eficaces y rentables que conduzcan a la eliminación en diferentes países. Entonces, ¿cuántos hombres se reconvierten en una infección natural del VPH? Pues bueno, estos programas públicos de vacunación contra VPH son ahora la norma para mujeres de 9 a 45 años idealmente, y los hombres de 9 a 26 años, por ejemplo, en Canadá. Hay algunos países que han alargado este grupo etario de vacunación. Entonces, va a haber algunas situaciones como programas de 2 dosis de intervalo extendido, primera dosis administrada a niñas de 9 a 10 años y la segunda dosis se plantea hasta de 3 a 5 años después. ¿Por qué? Porque estamos viendo la posibilidad de esquemas extendidos porque también hay una falta en la cobertura de la vacunación. Tenemos entonces en la pandemia situaciones de retos. Actualmente están llevándose a cabo estos estudios. Si ustedes buscan en la literatura, los van a encontrar como protocolos en seguimiento con una sola dosis de vacunación. Modelos estadísticos, dice, si no hacemos ninguna intervención, vamos a tener, ya el himno es 44.4 millones de casos de cáncer cervicuterino hasta el 2069 y 2/3 en países con índice de desarrollo y bajo medio. La vacunación al 80% con 100% de vacuna de amplio espectro evitaría de 6.7 a 7 millones de casos de cáncer cervicuterino. Pero fíjense, el 50% de estos casos se puede evitar después del 2060. Tamizaje, si hacemos un tamizaje a los 35 y 45 años en países con un índice de desarrollo humano bajo y medio, con una cobertura mundial del 70%,
Entonces va a evitar 12.5 a 13.5 millones en los siguientes 50 años. Pero si sumamos vacunación más detección, equivalente a menos de 6 nuevos casos por 100,000 personas para el 2045 a 2049 para países con un índice de desarrollo humano muy alto. Entonces, en realidad tenemos una posibilidad de impacto. Si mientras vacunamos solamente a las niñas, en todos los países pueden lograrse la eliminación hasta el 2102, mientras solo vacunemos niñas. Y vacunación exclusiva para niñas y detección de una vez en la vida, podríamos asumir una cobertura del 90%, con una dosis no navalente, que aquí no la tenemos, con una reducción del 19 al 2 o 2.6 por 100,000 mujeres al año durante el próximo siglo y evitar 61 millones de casos. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer son varias estrategias para que realmente alcancemos el objetivo de la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, con COVID se suspendió tamizaje, se suspendió vacunación y vamos prácticamente al tercer año donde no hemos alcanzado ni el 50% nuevamente del tamizaje y vacunación no se ha reinstalado. Entonces, los puntos fundamentales establece que no existe un intervalo máximo recomendado, pero la vacunación se sugiere en circunstancias normales un intervalo de 12 a 15 meses. La otra, el Comité Asesor de Prácticas establece que las vacunas deben de ser administradas lo más cerca de la primera aplicación. Y ante interrupción del programa no debemos de reiniciar el esquema de vacunación. Esto es sumamente importante porque llegan constantemente con ustedes como médicos a preguntar si se vuelve a iniciar y no tiene indicación. El esquema es de 2 dosis, ya evaluado y aceptado, y bueno, nosotros instalamos para empezar una dosis y es un régimen de intervalo extendido como una posible oportunidad para la implementación de la vacunación. Hay otras estrategias de vacunación, la prevalencia que tenemos y en qué momento se detiene la adquisición de virus de papiloma humano en el ser humano. ¿En qué momento? ¿Alguien sabe? Pues no se detiene, continuamos con la posibilidad de adquirirlo. Entonces, tanto en hombres como en mujeres, y tenemos que seguir haciendo el seguimiento. Para alcanzar el objetivo de la eliminación del cáncer cervicuterino, bueno, vamos a requerir diferentes situaciones. Fortalecer el apoyo por parte del gobierno de todos los niveles, es decir, por más que yo quiera mejorar y eliminar el cáncer, no lo puedo hacer sin el apoyo del gobierno, sin que haya un financiamiento sostenible y finalmente programas más fuertes y más recientes en todos los países. Entonces, tenemos diferentes factores, como ya lo habíamos comentado, creo que lo estoy regresando, perdónenme, y es necesario para reducir la carga, pues todo esto, no sé qué pasó, por qué se está, bueno, finalmente vamos a terminar con Fíjense, en nuestros países se suspendió la vacunación prácticamente en todo el mundo. Etiopía alcanzó a vacunar en la pandemia 2.4 millones de niñas menores de 14 años en esta pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que buscar oportunidades para alcanzar los objetivos. Finalmente, los desafíos son los que hace la vida interesantes, pero sobre todo superarlos es lo que hace que la vida sea significativa. Muchísimas gracias.